Esperamos que este espacio de capacitación sea de utilidad y que el contenido que vamos a compartir con ustedes hoy, el día de hoy, desde la Secretaría de Transparencia será pues muy valioso para el ejercicio tanto del control social por parte de la ciudadanía, pero también del cumplimiento de las funciones que nos competen a cada uno como funcionarios públicos. Para empezar, quisiera señalar que en Colombia el acceso a la información está consagrado como un derecho fundamental en la Constitución Nacional y su reglamentación se consigna en la Ley 1712 de 2014. Por tanto, es un deber y una obligación de los servidores públicos contribuir a garantizar su cumplimiento. El derecho de acceso a la información cumple al menos tres funciones fundamentales en nuestro ordenamiento. En primer lugar, el acceso a la información garantiza la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos, pues conjuga el modelo de la democracia participativa y el derecho fundamental de acceso a documentos públicos. Este derecho entonces constituye una garantía que materializa el principio de la democracia participativa, por una parte, sobre el cual se estructura el Estado de Derecho colombiano, que a su turno fortalece a la ciudadanía en tanto permite formar a un ciudadano activo, deliberante, autónomo, crítico, que pueda ejercer un debido control de la actividad del Estado. En segundo lugar, el acceso a la información pública cumple una función instrumental para el ejercicio de otros derechos constitucionales, ya que permite las condiciones necesarias para su realización. De ahí la importancia de lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Nacional, que al consagrar el derecho de acceso a la información a los documentos públicos hace posible no solo el ejercicio del derecho a la información, sino también los demás derechos fundamentales ligados al mismo. En consecuencia, el ejercicio de los derechos humanos y en especial de los derechos de libertad e igualdad política tienen como un presupuesto indispensable el acceso a la información. Esa relación instrumental del derecho a acceder a la información pública también existe para alcanzar fines constitucionalmente legítimos, como son asegurar que las autoridades y las agencias del Estado expliquen públicamente las decisiones adoptadas, el uso que le han dado al poder que ha sido delegado en ellos por parte de los ciudadanos, así como el destino que se le ha dado a los recursos públicos y a garantizar el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales por parte de la ciudadanía. Finalmente, el derecho a acceder a la información pública garantiza también, y creo que esto es muy importante hacer énfasis en esto, es la transparencia de la gestión pública y por lo tanto se constituye en un mecanismo de control ciudadano de la actividad estatal. Concretamente, la transparencia y la publicidad de la información pública son dos condiciones necesarias para que las agencias del Estado se vean obligadas a explicar públicamente cuáles han sido sus decisiones, por qué las han adoptado, cuál es el uso que le han dado al poder que les ha sido conferido por los ciudadanos y cuál es también el uso que le han dado a los recursos públicos. Podríamos decir que el derecho a acceso a la información es una de las garantías más importantes de la lucha contra la corrupción y del sometimiento de los servidores públicos a los fines y procedimientos que les impone el derecho. Es la base sobre la cual se puede ejercer un verdadero control ciudadano de la gestión pública y satisfacer los derechos políticos conexos. Dicho esto, quisiera señalar que el acceso a la información nos ubica en una relación bidireccional, esto es entre la institucionalidad y la ciudadanía, y permite un diálogo informado sobre las decisiones que se toman en la gestión que se realiza. De otra parte, el derecho al acceso a la información y a los documentos públicos impone al menos dos deberes correlativos a todas las autoridades estatales. En primer lugar, y aquí es donde quiero llamar especialmente la atención a los funcionarios públicos que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, es garantizar el ejercicio de este derecho. Todas las autoridades públicas tenemos el deber de suministrar a quien nos solicite información clara, completa, veraz, oportuna y actualizada sobre las actividades que como funcionarios ejercemos al interior de cualquier entidad estatal. Y en segundo lugar, también es necesario que como autoridades públicas conservemos y mantengamos la información sobre las actividades y la gestión de nuestros asuntos al interior de las entidades, ya que no hacerlo vulnera el derecho a las personas de acceder a la información pública y en consecuencia el derecho a que ejerzan un control social sobre sus actuaciones. La capacitación que nos convoca el día de hoy precisamente tiene como propósito principal brindar herramientas destinadas a la promoción del derecho a acceso a la información, al conocimiento de la Ley 1712, a la implementación del acceso a la información contenido en la Resolución 1519 de 2020 y a temas relacionados con solicitudes de información. Finalmente, y en nombre de la Secretaría de Transparencia, quisiera agradecer a todas las participantes
y a los participantes de esta capacitación del día de hoy, refrendando el compromiso que tenemos como gobierno nacional y como mecanismo articulador de la política de acceso a la información y lucha contra la corrupción para implementar un sistema nacional de integridad, aunando esfuerzos. Esto sí, quiero también hacer énfasis en esto a nivel regional con las comisiones regionales de moralización, conscientes del importante trabajo que realizan ustedes como comisiones en el territorio en materia de lucha contra la corrupción, impulsando también temas relacionados con la integridad y sobre todo promoviendo un enfoque coordinado de trabajo de los entes de investigación y control en el orden territorial, no solo entre su propio territorio, sino también entre comisiones y con el nivel nacional, como lo han venido haciendo, articulándose con nosotros. Aprovecho este espacio para hacer una invitación a las comisiones regionales de moralización que aún están en su proceso de formulación de los planes bianuales de acción, que aceleremos este proceso. Ya se viene ahora la presentación de los informes semestrales de gestión y pues para la Secretaría y creo que para todos ustedes también como comisiones regionales de moralización es importante poder contar con este mecanismo de planificación, pero también con los informes que muestren cuál ha sido la gestión que ustedes como comisión han adelantado en los temas relacionados con la prevención y la sanción de la lucha contra la corrupción en sus territorios. Entonces, dicho esto, doy la bienvenida a este espacio y damos paso a la doctora Karina Estefanía, quien nos hablará de la Ley 1712 de transparencia y acceso a la información pública. Bienvenida, doctora Estefanía. Vamos a abordar un contexto general sobre el acceso a la información pública y el derecho que consagra la Ley 1712 del año 2014. La idea es contarles como un poco ese contexto de dónde surge este derecho, cuál fue el proceso de formulación de esta ley, también digamos los principios que orientan la ley, cuáles son las entidades que participan allí en la promoción de este derecho, quiénes son los sujetos obligados que reconoce esta ley, cuáles son los procesos para implementar una adecuada publicidad y difusión de toda la información de acuerdo a la resolución 1519. También vamos a revisar los instrumentos de gestión para la información pública y algunos mecanismos de protección para el derecho que consagra la legislación nacional. Entonces vamos a iniciar con un contexto sobre qué es la información. Entonces, como punto de partida es muy importante tener claro que un concepto o una aproximación inicial sobre qué es la información. Básicamente, la información pues es un recurso, es un activo, es un capital a través del cual se le da sentido a la realidad. Entonces, en sentido estricto y un poco, digamos, un concepto un poco más concreto, nos ubica en una serie de datos, de documentos, de hechos, de noticias que se pueden generar en las entidades públicas producto de la gestión que realiza cada entidad. Digamos que este capital, este recurso está en poder de las entidades públicas y el acceso a esta información pues es de vital importancia para que los ciudadanos conozcan las diferentes decisiones y acciones que realizan estas entidades. Ya en este contexto nos ubicamos en lo que es la información pública, que es, digamos, darle un atributo o una característica a esa información, a esa serie de datos, de documentos y que digamos, por ser de carácter público, es de interés colectivo y reviste de una gran importancia en el contexto de la democracia participativa, a través de la cual se puede conocer justamente la gestión y las decisiones que se toman por parte de los gobernantes. Entonces, digamos que en este contexto nos ubicamos en lo que es la información pública y como tal la información pues reviste poder. El acceso a esa información y el uso de la información que está en manos de los sujetos obligados, pues implica una relación de poder en la medida en que a través de ella es posible conocer las diferentes decisiones que se tomen, las acciones, las medidas, los presupuestos que se implementan para diferentes proyectos y programas. Y por esa razón, digamos que la ley y todo el proceso que se ha dado en la garantía de este derecho busca reducir esas relaciones de poder, hacerlas un poco más equitativas para que todos los ciudadanos puedan tener pleno acceso a esta información y no existan barreras para conocer esa gestión que realizan las entidades públicas. Entonces, en ese sentido, poder tener un acceso pleno a la información se reduce, digamos, esa incertidumbre en las relaciones sociales y hay un poco más de certezas y de conocimiento sobre qué es lo que está sucediendo en el sector público. Este acceso a la información en nuestra normatividad es considerado como un derecho fundamental, el derecho que tiene toda persona a acceder y conocer la información que reposa en manos de los sujetos obligados sin dar ninguna justificación, sin decir por qué o para qué se va a utilizar esta información,
sin, digamos, excluir la responsabilidad y el uso responsable de esa información. Entonces, como un derecho es pleno para todos los ciudadanos colombianos, sin importar su condición social, política, económica, y a su vez, digamos, el acceso a esa información permite también que los ciudadanos tomen decisiones sobre su proyecto de vida, sobre su orientación, digamos, en el marco de su vida personal también. Entonces, a su vez, la información puede ser un bien público y un bien jurídico en la medida en que es de acceso de toda la ciudadanía y es un bien jurídico en la medida que permite garantizar otros derechos. Cuando tenemos acceso a la información podemos realizar diferentes gestiones para nuestros procesos educativos, para el acceso a la salud, para temas personales que también tienen que ver con la lógica de los derechos. Entonces, la información es un capital y es un activo muy importante que nos permite básicamente nuestra realización en el marco como ciudadanos, en el marco del Estado social de derecho. ¿Listo? Entonces, como decimos, es un derecho fundamental, independiente de la condición individual de cada ciudadano, es pleno acceso en el Estado colombiano con algunas restricciones que las vamos a ver más adelante por condiciones y características muy específicas de la información. Hay algunas restricciones en el acceso. Sin embargo, pues digamos que tenemos un principio de plenitud y de garantía plena para el acceso a la información pública. Esto a su vez genera una responsabilidad en las entidades y en las entidades públicas y en los demás sujetos obligados que vamos a ver en un momento, en cuanto a producir de manera responsable, permanente, capturar y manejar la información. Y a su vez, no solamente que esa información esté allí al interior de las entidades, sino que esté plenamente divulgada y que sea visible para todos los ciudadanos. Esa es como la relación que se genera en este derecho fundamental y a su vez la existencia y la circulación permanente de la información genera un impacto en la relación del Estado y la ciudadanía. Al estar visible esta información, se promueven y es posible que surjan y fluyan mucho mejor los procesos de rendición de cuentas, la participación ciudadana, el control institucional y social sobre la gestión de las entidades en la medida en que es posible conocer lo que está allí sucediendo y en esa manera se puede generar un diálogo y una interacción informada entre la ciudadanía y el Estado. Estas interacciones y estos espacios, pues lo que permiten es incrementar la confianza de los ciudadanos en las entidades y reducen también pues los posibles hechos de corrupción en la medida en que todos estamos informados y estamos haciendo un control permanente sobre aquello que está pasando al interior de las entidades públicas. Entonces, por eso la información pública es de gran importancia para el contexto democrático y en este marco, digamos, del acceso a la información pública, vamos a pasar ya en detalle sobre la legislación nacional. Entonces, encontramos una serie de antecedentes normativos y una serie, digamos, de hitos que fueron dando forma a lo que tenemos actualmente en la legislación nacional. Tenemos a nivel internacional, pues unos antecedentes desde el año 1948 hasta el año 2003. El primer antecedente pues, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19, donde se empieza a dar forma a ese derecho del acceso a la información pública como un derecho humano fundamental. Y de manera más reciente tenemos en el año 2003 el artículo 10 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, donde tenemos ya, digamos, el antecedente más reciente y más actual de cómo incorporarlos, cada estado, digamos, que acoge esta convención, cómo acoger y cómo ir dando forma y moldeando el ordenamiento nacional a la garantía de este derecho. A nivel nacional también tenemos en la Constitución Política dos artículos que dan básicamente los antecedentes de este derecho fundamental. En el artículo 20, específicamente, pues tenemos la posibilidad de que el Estado proteja el derecho de toda persona para expresarse libremente y a su vez para informarse y recibir información veraz e imparcial, que pues es digamos el punto de partida para poder acceder a la información pública y que es garantía para la libre expresión. Tenemos también el artículo 74 que nos da, digamos, de manera más puntual la posibilidad de acceder a los documentos públicos, salvo, digamos, las restricciones que pueda presentar la ley por algunas características y atribuciones que pueda tener la información. Entonces, este es como todo el marco que nos va a ir dando paso a la ley 1712, que es la herramienta, digamos, que tenemos actualmente y que consagra y resguarda este derecho fundamental.
Esta ley es muy corta, tiene 33 artículos y son solamente 13 páginas aproximadamente, por lo cual, digamos, una invitación que hacemos el día de hoy es que puedan consultar esta ley, que la busquemos, que la descarguemos, que la tengamos dentro de nuestros documentos y que hagamos una apropiación y una lectura específica de este documento con algunas líneas pues que les vamos a dar el día de hoy sobre su contenido, pero pues en el caso de los funcionarios públicos es de vital importancia que hagamos la consulta y la lectura de esta ley, que es, como les digo, muy corta, muy concreta y pues de vital importancia para el contexto democrático y para el ejercicio de nuestras funciones como servidores y a su vez para los ciudadanos para poder hacer un seguimiento estructurado sobre la gestión pública. Esta ley, a partir del año 2010, surgió como resultado de un proceso de iniciativa ciudadana, de movilización de una serie de organizaciones de la sociedad civil, como la Alianza Más Información, Más Derechos, Transparencia por Colombia, la Corporación UCASA, el Proyecto Antonio Nariño y la Organización de Justicia. Ellos pues generaron, digamos, como una propuesta desde la sociedad civil, siguiendo un modelo de este tipo de leyes que se ha utilizado en diferentes países de Latinoamérica y se hizo pues todo el proceso de movilización, de articulación, digamos, con el órgano legislativo para generar y sancionar lo que hoy tenemos, que es la Ley 1712 de 2014. Esta ley permitió posicionar el acceso a la información pública como un derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, amplió, digamos, el ámbito de aplicación de ese acceso a la información pública, aumentando el número de sujetos obligados y puntualizando de manera muy clara cuáles son las responsabilidades y los mínimos de información que deben asegurar esos sujetos obligados y que deben estar de manera plena cumpliéndose en las diferentes herramientas para hacer esa divulgación de información. Asimismo, nos entregó una serie de instrumentos y de herramientas para el resguardo del derecho y para, digamos, su ejercicio pleno en el gobierno, perdón, en el Estado colombiano. También esta legislación nos habla de los líderes de la política, cada entidad, una serie de entidades que tienen ciertas competencias y ciertas responsabilidades específicas y cuya función tiene que ver básicamente con el diseño y la promoción y la implementación básicamente de la política pública que se deriva de este derecho de acceso a la información pública. Aquí tenemos la Secretaría de Transparencia, nuestra entidad, que tiene pues ese rol de asesor, de articulador también en la promoción de este acceso a la información, el Ministerio TIC, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que nos da todos los lineamientos relacionados con las características, digamos, tecnológicas y un poco más técnicas de cómo asegurar las herramientas que tienen las entidades para, digamos, la disponibilidad de la información. Tenemos también el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación, que nos dan también lineamientos en cuanto a contenidos específicos en la implementación de la política, el Archivo General de la Nación, que es de vital importancia en todo lo que tiene que ver con la administración de los activos de información, nos da, digamos, un lineamiento muy claro y es una entidad de vital importancia en este tema de administración de los activos de información, y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que pues como todos sabemos tiene una administración muy importante sobre datos y estadísticas justamente que se producen en el gobierno, digamos en el Estado colombiano. Aquí tenemos también los responsables de la implementación de la Ley 1712 en las entidades públicas, en los municipios y en las demás entidades territoriales que en el día a día pues tienen esa responsabilidad de implementar en su gestión este acceso de la información pública. Entonces tenemos las altas direcciones para la toma de decisiones estratégicas de cómo implementar y asegurar el cumplimiento de este derecho, las áreas misionales que de acuerdo a sus procesos y procedimientos pues deben hacer la entrega permanente de esta información, la gestión, los equipos de gestión documental que deben pues tener muy claros esos instrumentos de gestión para hacer la producción, el manejo, la administración de cada uno de estos activos de información. Tenemos también las oficinas de planeación, que pues básicamente hacen también la administración de diferentes herramientas para la promoción del acceso a la información, herramientas como el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el manejo del IPG y bueno, todas las actividades ya puntuales en las cuales ya se va viendo cómo se debe producir y administrar la información que genera cada entidad. Tenemos también las oficinas jurídicas que pues hacen una orientación muy importante de cómo considerar
la información, si es clasificada o reservada, tener, digamos, esa revisión y esos criterios y los argumentos jurídicos de por qué se clasifica la información en alguno de estos dos tipos, que ya más adelante vamos a ver a profundidad, digamos, de qué se trata estos dos tipos de información. Tenemos también los equipos de atención al ciudadano que buscan, pues, justamente interactuar con la ciudadanía, identificando las necesidades más recurrentes de solicitudes de información, qué es lo que buscan los ciudadanos y en esa medida pues poder dar respuesta a sus peticiones y a sus solicitudes. Tenemos también los equipos de comunicación que también hacen una difusión muy importante de la información pública a través de los diferentes canales de interacción con la ciudadanía, los canales a través de los cuales se visibiliza la gestión y pues eso se hace a través del uso de información. Y también tenemos las oficinas TIC, que pues hacen, digamos, un rol similar a los de comunicaciones y también hacen, digamos, esa administración de las sedes electrónicas, el cargue permanente de información, la administración de las estructuras de cada sede electrónica, idealmente pues en cumplimiento de todas las resoluciones que se han implementado para orientar esa publicación de información. Y tenemos las oficinas de control interno o estos equipos que hacen seguimiento interno justamente, están monitoreando internamente qué tanto las entidades pues están haciendo una estricta implementación y dando cumplimiento a este derecho fundamental. Vamos a revisar los principios de la ley para que los tengamos muy presentes y entendamos, digamos, la orientación y el espíritu un poco que tiene, la esencia que tiene esta ley 1712, que están contenidos, los encontramos en el artículo 2 de esta ley. Entonces, tenemos el principio de transparencia, que pues básicamente tiene que ver con la máxima posibilidad de hacer visible y de exteriorizar esa información que puede estar reposando en los escritorios, en los equipos de cada funcionario. También tenemos el principio de máxima publicidad y de divulgación proactiva, que digamos tienen una relación muy estrecha y es justamente esa proactividad y ese compromiso que deben tener todas las entidades de estar mostrando su gestión a través de la difusión de información permanente en las sedes electrónicas o en diferentes medios de difusión. Tenemos también el principio de buena fe en la medida en que los funcionarios eh, hacen publicación de información verídica, certera, acorde con los procesos que están sucediendo y las acciones reales que están aconteciendo en las entidades públicas. Tenemos también el principio de facilitación, de no generar barreras ni brechas para que la ciudadanía no pueda acceder a la información, sino al contrario, hacer las cosas muy sencillas para que podamos tener a la mano sin dificultades esta información. La no discriminación, como lo veíamos, todos los ciudadanos, sin importar su condición, tienen pleno acceso a esta información. La gratuidad, entendida en que ningún ciudadano debe pagar nada por alguna información. Esta información es pública y es de acceso pleno, a menos de que se trate de costos de reproducción, que pues ya allí puede entrar otra reglamentación donde sí, de pronto, en caso de que sea la información en medios físicos, pues podría acarrearse algún costo económico, pero no, sería más el costo por reproducción, pero no por producción de la información. También la eficacia y la calidad que tiene que ver, digamos, con toda esa veracidad y toda esa rigurosidad y la prontitud y la oportunidad en la cual se hace divulgación de la información. Eh, la responsabilidad en el uso, que también tiene que ver mucho más con la responsabilidad de los ciudadanos que reciben esta información, producto de su derecho y de su plena garantía como ciudadanos. También es un principio importante que sepamos hacer uso de esta información, que seamos acordes a lo que consagra la información, a los datos que nos entregan y no hagamos, digamos, manipulación o tergiversación de esta información. Y también el último principio tiene que ver con la racionalidad y la proporcionalidad de todas las decisiones, de toda la garantía que se dé al derecho, pues debe ser racional y proporcional, digamos, a las posibilidades de las entidades y a lo que, digamos, podríamos entender como la plena garantía de este derecho fundamental. Aquí vamos a pasar a los sujetos obligados. Vamos a ver, digamos, de acuerdo a la ley, quiénes están obligados de reportar la información pública, de hacer su administración, su custodia y su divulgación plena. Esta información la encontramos en el artículo 5 de la ley. Cuando ustedes consulten la normatividad, van a encontrar aquí, digamos, la definición de estos sujetos obligados. Y aquí nos dice que básicamente son todas las entidades públicas
de todos los órdenes y todos los niveles territoriales, de todos los sectores, de todas las ramas del poder público. También nos hacen mención a entidades privadas que puedan ejercer funciones públicas o que presten servicios públicos o que administren recursos públicos, es decir, que su quehacer como entidad privada tenga una repercusión directa sobre lo público. También tenemos las instituciones que manejan parafiscales y las organizaciones políticas. Son entidades o sujetos que están obligados a reportar las acciones y cómo están funcionando internamente. Aquí le doy paso a mi compañero Daniel sobre esta parte que ya vamos a pasar a conocer un poquito más en detalle, de qué manera o cómo se debe hacer el proceso de implementación de todos los principios de la legislación a través de la resolución 1519. Dani. Hola, muy buenos días. Mientras va cargando mi cámara y mi presentación, pues me presento. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Sandoval, hago parte también del grupo de política de transparencia y lucha contra la corrupción de la Secretaría de la Transparencia. Pues agradecerles a ustedes por su acompañamiento en este espacio y recordarles que el listado de asistencia que algunos de ustedes ya habían comentado que de pronto tuvieron dificultades al diligenciarlo, este, digamos, ya está habilitado para que puedan entonces acceder a este y puedan diligenciar, dejar sus datos. Recordarles también que a través del chat pueden dejar sus preguntas, inquietudes, y la idea es que precisamente en los correos que ustedes no, dejen registrado en el listado de asistencia, les estaremos enviando las respuestas para que, pues, digamos, puedan tener acceso precisamente como a estas inquietudes y al, digamos, como la respuesta que precisamente nosotros, digamos, les damos en este espacio de capacitación en el día de hoy. Bueno. Frente a los temas de acceso a información pública, muy importante y que tenemos que tener en cuenta, y es que precisamente la información que producen las diferentes entidades públicas, además de ser de acceso público, tienen y están presentes dentro de la misma página web y de ahí que entonces tengamos mayor acceso y mayor facilidad a conocer precisamente la producción de información que presentan las entidades. Listo. Para entender de pronto más en qué o a qué nos referimos cuando estamos hablando de la información a la cual tenemos acceso, vamos a estar hablando de transparencia activa en la medida en que las entidades públicas producen información, la divulgan y la dan a conocer de manera masiva, proactiva, a través de los diferentes canales que tienen a su disposición para dar a conocer sobre sus actividades, ya sea, digamos, la página web o las mismas redes sociales. Sin embargo, algo que llama la atención con la resolución 1519 del 2020 es que ya las entidades a través de las páginas web no las vamos a conocer como páginas web, sino sedes electrónicas. Esto porque precisamente vamos a notar y a darnos cuenta que es a través de las páginas web donde vamos a tener no solamente acceso a la información, sino que estaremos encontrando todos los procesos, procedimientos, trámites y demás material que pueda ser de utilidad para no solamente las necesidades propias que podamos tener sobre temas particulares, sino también de procesos, procedimientos, y también es un mecanismo que además de permitir transparencia, va a fortalecer precisamente el control social y la participación, y de ahí que entonces podamos tener una vinculación mucho más estrecha con la ciudadanía, y la ciudadanía también pueda, digamos, encontrar a través de estas sedes electrónicas la información necesaria que consideren para realizar sus procesos. Ok, siguiente. Entonces, la resolución 1519 de 2020 lo que nos va a ayudar o nos va a permitir entender es que ya no solamente, además de ser las sedes electrónicas como tales de las alcaldías o de las entidades públicas, también vamos a entender que en esa medida que hay unos criterios que se definen precisamente para poder establecer y
determinar una estandarización mucho más concreta, mucho más, definida, precisamente para dar cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública. Es decir, que ya la información esté lo suficientemente organizada y estandarizada para que los ciudadanos puedan tener acceso a ella y de esta manera, digamos, que se permita no solamente el cumplimiento de la ley, sino de esta manera poder impulsar la transformación digital también al interior de las entidades públicas, además de definir los estándares que ahorita les estaba comentando, pero además también va a ser muy importante que define unos criterios muy importantes en materia de seguridad digital de la misma información que se almacena y que recogen las páginas web, además de también tener estandarizado un sistema de datos mucho más organizado y mucho más definido, además de poder también dar cuenta un poco de cuáles son esos requisitos en materia de accesibilidad y de criterios diferenciales de accesibilidad para que la ciudadanía en general, independientemente de sus capacidades o condiciones, pueda tener acceso a ella. Siguiente, por favor. Bueno, muy importante es entender que particularmente hay 3 menús que, digamos, que van a contener el grueso de la información y donde vamos a encontrar todo como los servicios en general de los que podemos tener referencias sobre acceso a información pública. El primero es el menú de transparencia de acceso a la información pública, que nos va a dejar o entrever no solamente una estructura mucho más organizada, mucho más concreta, sino es ahí donde vamos a encontrar toda la información respecto de la entidad, desde su misión, su organigrama, el directorio de funcionarios, el directorio de entidades, y muy importante frente a esto es que las entidades públicas, digamos, ya son más conscientes y están en un proceso también de apertura frente a lo que también Estefanía ahorita nos contaba, y es que, digamos, el derecho al acceso a la información pública y con respecto a la privacidad para los funcionarios públicos o contratistas o colaboradores del Estado, digamos que tiene una serie de particularidades que va a permitir, digamos, encontrar cierto tipo de información relacionada precisamente o que va a dar cuenta de su vinculación con el Estado. Esto va a hacer que, por ejemplo, las hojas de vida y particularmente lo que es la escala salarial, además de el valor del contrato, en el caso de las personas que son contratistas, esté visible a través de la página del CIGEP y estas dentro de las páginas de las entidades territoriales haya siempre un enlace hacia el CIGEP que permita identificar no solamente los funcionarios y o contratistas, sino también a escala salarial, su hoja de vida particularmente relacionada con la experiencia y los estudios realizados, y esto tendiendo a, digamos, permitir conocer, digamos, quiénes son las personas que están trabajando en el Estado o con las entidades públicas, y de esta manera, digamos, dar cuenta un poco de la idoneidad de los funcionarios que están en estos cargos o ejerciendo, digamos, estas funciones como contratistas. Siguiente, por favor. Frente al menú de transparencia de acceso a la información pública, es muy importante también tener en cuenta que además de la organización y encontrar absolutamente toda la información relacionada con la gestión que desarrollan las entidades públicas, encontraremos además de los planes, programas, proyectos, ejecuciones presupuestales, contratación y los contratos precisamente para permitir el control social. También tendremos en cuenta que el menú de transparencia, digamos que busca adoptar también unas fuentes únicas en información, no solamente de los datos precisamente, para poder organizarla de tal manera que se pueda evitar la duplicidad y sea mucho más concreto y mucho más eficaz la búsqueda de información, pero además el encontrarla de manera sencilla. También hace o permite que las obligaciones de divulgación de información se cumplan conforme a lo que la ley precisamente ha definido frente a estos mínimos requeridos en materia de acceso a información pública. Muy importante tener en cuenta que estos criterios generales de publicación precisamente van a determinar que, por ejemplo, la publicación esté organizada de manera cronológica, es decir, que siempre vamos a encontrar de lo más reciente a lo más antiguo. Los contenidos, además, deben estar sujetos a todo un proceso y a procedimientos que permitan garantizar su accesibilidad
También el formato de publicación también debe permitir que pueda ser de descarga, de libre consulta y que también pueda tener un desarrollo de búsqueda interna para, digamos, facilitar también el acceso o la búsqueda sobre lo que nosotros como ciudadanos, de pronto haciendo nuestras funciones o deberes ciudadanos, podamos poder encontrar y ubicar de manera mucho más clara. Los documentos igualmente pues deben estar, además de estar publicados, deben indicar efectivamente cuándo, es decir, debe decir claramente la fecha en la que es publicado, precisamente para poder entender y tener mucha más claridad sobre este primer criterio que les comentaba al principio, que es precisamente que se busca encontrar precisamente de lo más reciente a lo más antiguo. Y finalmente, pues la información pública debe contar con una fuente única en el menú de transparencia, precisamente evitando la duplicidad. Muy importante eso para tener mucha más organizada la información y de esta manera garantizar que el trabajo que se realiza también al interior de las entidades está mucho más estructurado. Otro menú que hay que tener en cuenta es el menú de participa y este menú lo que nos va a arrojar o que lo que nos va a ayudar a encontrar es precisamente a ver la información relacionada sobre los mecanismos, espacios de participación ciudadana como una forma también de dar a conocer a los ciudadanos las maneras en las que pueden participar y cuáles mecanismos cuentan precisamente para llevar a cabo este derecho fundamental. Asimismo, todas las entidades públicas deben desarrollar unas estrategias anuales de participación y estas deben de estar publicadas en este menú Participa precisamente para que los ciudadanos conozcan cómo se va a desarrollar la participación durante la vigencia desde la entidad territorial o las diferentes entidades públicas y de esta manera puedan conocer y estar, digamos, como programados y agendados para saber qué eventos o cómo se va a desarrollar los procesos participativos dentro del municipio y o que va a llevar a cabo la entidad pública, para así conocer de manera mucho más concreta cuál es la manera en que los ciudadanos pueden articularse y estar muy pendientes sobre aquellos temas que les puedan ser también relevantes o de interés. El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que digamos ya es bien conocido por los ciudadanos y que aún así requiere de una mayor masificación, también debe estar publicado en este menú de Participa, así como esas convocatorias que se hagan precisamente hacia los ciudadanos, buscando precisamente fortalecer los espacios o instancias de participación que de pronto dicha entidad tiene a su cargo y de esta manera pues vincular de manera permanente a los ciudadanos para las convocatorias que puedan tener frente a la organización de estos espacios de participación ciudadana. En esa medida también hay unos formularios que deben de permitir la inscripción a la ciudadanía precisamente para hacer parte de los diferentes procesos o de participación y de proyección de control social o convocatorias abiertas que que pueda llevar a cabo la entidad pública buscando precisamente como esa colaboración de la ciudadanía. Perdón. Y el canal de interacción deliberatoria, que también va a ser un vínculo, es, digamos, antes de avanzar un poco, dejar muy claro que de pronto el menú participa, al igual que los criterios que define la resolución 1519, todavía están en proceso de aplicación por parte de los diferentes entidades públicas. En esa medida, digamos, podemos estar encontrando que ya estén habilitados de pronto algunas cosas o ya está organizado como lo establece la resolución 1519 en sus anexos, sin embargo, todavía están en constante ajuste y están todavía en este proceso de empezar a ejecutar como todas esas herramientas con las que viene esta nueva versión de Gov Territorial, particularmente. En donde, por ejemplo, este canal de interacción deliberatoria, pues digamos, hace parte de esas como novedades que pueden permitir y acercar la ciudadanía a las entidades públicas. Y el otro menú que es acá donde nos tenemos no queremos concentrarnos y prestar bastante atención es el menú de atención y servicios a la ciudadanía. Este menú precisamente no solamente ofrece información sobre cuáles son como esos trámites o procedimientos que deben de llevar a cabo los ciudadanos frente a diferentes temas o aquellos tipos o consultas que de pronto puedan tener, sino que también es el mecanismo, está ahí el mecanismo por el cual pueden interponer
peticiones, quejas o reclamos, denuncias, felicitaciones inclusive, pero también solicitudes de acceso a información pública o solicitudes de información. Muy importante también tener en cuenta que las solicitudes de información, si bien se pueden hacer a través de este mecanismo virtual, que puede ser de pronto una manera un poco más ágil y más rápida, hay que tener en cuenta que también se pueden hacer a través de correo certificado, a través de una petición escrita y que se radique directamente ante la entidad a la cual estemos haciendo esa solicitud de información o inclusive de manera verbal. En este sentido, de pronto sabemos que en Colombia somos un país muy formalista, en donde, digamos, solicitamos o solemos pedir las cosas por escrito, pero sin embargo, es muy importante que cuando de pronto no podamos hacerlo de manera escrita o a través de un medio digital, como lo puede hacer a través del sistema de PQRSD que tienen todas las entidades, sí podemos hacerlo de manera verbal y es una manera de decirle a las entidades que están obligadas a tomar en cuenta esta solicitud. En esa medida, lo que harán dentro de las entidades es tomar los datos de los ciudadanos, tomar en cuenta o digamos que anotar como todo el proceso de identificación para saber quién es el ciudadano que lo está haciendo, sobre todo por una razón. Al hacerla también verbal, necesitamos también entregar o se nos requiere entregar la información al ciudadano y particularmente queremos saber por qué mecanismo quiere recibir dicha información. Normalmente podría ser de pronto la dirección de su domicilio, razón por la cual se debe solicitar de pronto la dirección de su domicilio o un correo electrónico. Asimismo, muy importante, también ustedes saben o de pronto en este momento ya sabrán, hay solicitudes que se pueden hacer de manera anónima. Sin embargo, teniendo en cuenta que las solicitudes de información tienen, digamos, como un contenido bastante particular y un objetivo también muy concreto, que si bien todos tenemos acceso a la información pública, al final también cuando solicitamos esta información, digamos que hay una finalidad sobre lo que estamos solicitando, más allá de eso, no solamente conocer o de tener detalles sobre aquello que queremos saber. Muy importante entonces también entender que si de pronto queremos hacerlo de manera presencial dentro de alguna de las entidades públicas, también en este menú vamos a encontrar que hay un canal o hay un botón precisamente para que es un canal para solicitar esas citas y de esta manera, digamos, acudir de manera presencial a esta entidad. Si nosotros lo que estamos haciendo es radicar una solicitud de información a través de este mecanismo de PQRSD que tienen todas las entidades o deben de tener todas las entidades, siempre vamos a encontrar, o en este sentido, las entidades deben de cumplir unos criterios técnicos mínimos que nosotros efectivamente vamos a visualizar en la medida que estamos diligenciando esta PQRSD. ¿Qué vamos a encontrar? Primero que cuando vamos a ingresar a esta solicitud de información, siempre los campos, por ejemplo, del formulario, al final siempre va a ser un formulario, deben de estar señalados aquellos campos que son obligatorios, normalmente vienen señalados con un asterisco. Muy importante que en la medida que nosotros veamos que si una casilla tiene asterisco, significa que es de obligatorio diligenciamiento esa casilla. Otro aspecto muy importante es que si de pronto nos saltamos una de estas casillas, inmediatamente o cuando vamos a hacer el envío de la solicitud de información, nos debe enviar el mensaje de error en el cual nos indique que efectivamente faltó uno de los campos obligatorios por diligenciar y en esa medida tengamos y nos indica además cuál es ese campo para poder remitirnos a ese espacio, diligenciarlo y ahora sí remitir la solicitud de información. Otro aspecto que también es muy importante es que al finalizar esta solicitud nos debe enviar o nos debe arrojar primero un aviso que nos va a decir que efectivamente se radicó esa solicitud de información, nos va a dar un número de radicado, pero además nos debe llegar una alerta a nuestro correo electrónico de que se ha radicado una solicitud de información a una determinada entidad y también nos va a indicar ese número de radicado en el cual también se le puede hacer un seguimiento de en qué va ese proceso de respuesta. Además de eso, también dentro de este menú precisamente tiene que haber o va a haber un espacio, y ya muchas de las entidades ya lo tienen, que es un espacio en el que precisamente un botón en el que nosotros podemos ingresar, damos o diligenciamos el número de radicado y así nos va a arrojar la respuesta o la información sobre en qué va el proceso de respuesta de esta solicitud de información. Entonces, estos criterios técnicos, si bien las entidades tienen que tenerlos en cuenta,
Cuando los ciudadanos estén atendiendo o estén diligenciando un formulario de estos, deben de estar muy prestos a que efectivamente estén emitiendo estas indicaciones. Entonces, de nuevo, identificar que los espacios del formulario puedan tener o puedan estar identificados con un asterisco para definir que son obligatorios. Lo segundo es que nos pueda emitir o remitir un mensaje de error en caso de que no hayamos diligenciado en esos campos obligatorios. Y lo tercero es que al finalizar nuestro envío de solicitud nos muestre efectivamente el número erradicado, que esta solicitud además sea erradicado de manera exitosa, y además de la alerta que tendremos que revisar en el correo electrónico. Listo. Siguiente, por favor. En esta medida también vamos a encontrar que si bien los criterios referentes o todo este proceso de lo que está relacionado con la página web es transparencia activa, cuando nosotros hacemos solicitudes de información, o lo que se hace o se entiende es la forma de transparentar la información o de ejercer una gestión transparente pasiva, es cuando nosotros solicitamos información. Es decir, que en la medida en que nosotros le pidamos información a una entidad pública, la entidad pública está ejerciendo es transparencia pasiva. Entonces, es muy importante volver a identificar y a tener claro que cuando hablamos de transparencia activa, es la divulgación proactiva o de manera masiva que hace la entidad pública, mientras que si los ciudadanos solicitan información, en esa medida la gestión de transparente que hace la entidad es en forma de transparencia pasiva. Entonces, todas esas solicitudes de información que se realicen o se hagan a través de los diferentes mecanismos, como ya habíamos mencionado, ya pueden ser verbales, por escrito, por correo certificado o a través del mecanismo, o inclusive por correo electrónico. Los correos electrónicos de los funcionarios también es una forma de solicitar información, o a través del formulario de PQRSD que deben de tener en el menú de atención al ciudadano de las diferentes páginas web de las entidades. Entonces, en ese sentido, pues ahí cuando nosotros hacemos esa solicitud, entonces es una gestión transparente que desarrolla la entidad. Siguiente, por favor. Bien. Frente a lo que es la transparencia pasiva, y como ya lo había mencionado en algún momento también Estefanía, las solicitudes de información en general son gratuitas y se debe garantizar la gratuidad de la información, y solamente lo que se puede hacer en casos excepcionales, y esto debe estar sustentado por las entidades, es cobrar algunos costos de reproducción de la información, y estos costos además deben de estar asociados a unos precios de mercado. Es decir, si el costo de reproducción por la información normalmente son informaciones, por ejemplo, relacionadas como las estadísticas del DANE en determinado formato y que deben de pronto entregarles en un una USB, lo que va a cobrar la entidad es el costo sobre la USB, o de pronto el costo que puede tener el uso, de pronto sea remoto o el que disponga la entidad en un software particular. Entonces, ahí esos costos se pueden hacer, pero como ya lo dije anteriormente, estos costos deben de ser costos de mercado y deben de estar asociados directamente por la entidad y efectivamente demostrados por cuál es que se genera este costo. Por lo demás, toda la información pública que se solicite debe ser de manera gratuita. Además que las respuestas que entreguen las entidades siempre deben de cumplir unos criterios mínimos en que deben ser objetivos, deben ser veraz lo que se está entregando. Como vemos, esto de la veracidad y la objetividad está muy relacionado con los principios de la ley de transparencia que también ha explicado Estefanía, y de esa manera pues tenemos que también partir del principio de buena fe, y es decir, que la información se construye cumpliendo como todos los estándares técnicos que puede requerir dicha información. Que la información además que se entregue de manera completa, es decir, que se entregue lo que el ciudadano solicitó, esté motivada, que esté actualizada, es decir, la información debe ser lo más reciente posible frente a lo que solicita el ciudadano, debe ser oportuna, es decir, debe cumplir con los plazos y términos que establece la ley frente a las solicitudes de información. Y para este caso, las solicitudes de información, a diferencia de un derecho de petición, las solicitudes de información tienen
un tiempo de respuesta de 10 días hábiles a partir de la radicación de la solicitud. Y muy importante también, es normal o puede ser usual que frente a las diferentes solicitudes y la manera en cómo o la forma masiva en que se hagan determinadas solicitudes de información, las entidades van a construir formatos que les van a permitir de pronto entregar la información de manera más rápida. Si normalmente o si las entidades identifican que la información, X información se solicita de manera reiterativa, puede valerse de formatos que permitan eh, entregar la información de manera mucho más rápida y mucho más ágil y de esta manera pues cumplir como con todos los criterios que se requieren frente a la garantía de acceso a la información pública. Y lo que decíamos también anteriormente es que siempre se deben o debemos o nos deben entregar un código de seguimiento, este numerito de seguimiento que permite saber en qué va nuestro proceso, pero además le permite a las entidades saber y generar estadísticas sobre solicitudes de información y de esta manera organizarse mucho mejor y también pues de esta manera al final fortalecer los procesos internos para tener digamos una atención mucho más ágil y oportuna frente a estas solicitudes. Siguiente, por favor. Ahora vamos a conocer lo que son los instrumentos de gestión de información y en esta medida, digamos, con qué nosotros contamos para saber qué es lo que tiene una entidad pública y sobre qué podemos solicitar la información. Ya al finalizar veremos, por ejemplo, esas excepciones que hay en materia de solicitudes de información. Entonces, hay tres instrumentos claves que deben de estar además publicados en las páginas web a través del menú de transparencia, particularmente en el numeral 7, que se llama datos abiertos. Va a haber un espacio en el que ahí debe estar registrado, debe estar publicado, perdón, el registro de activos de información, es decir, las entidades deben de decirle a los ciudadanos a través de este formato con qué información cuenta y cómo la están organizando, dónde está reposada, en qué formato, en qué idioma, para que los ciudadanos sepan y conozcan efectivamente con qué información cuenta la entidad y además también saber después a través del índice de clasificación, el índice de información clasificada y reservada, conocer si tiene acceso o no a esta información. Ya veremos más adelante cuáles son esas excepciones de acceso a información pública. Los esquemas de publicación de información también deben de estar publicados en la página web y este formato nos va a decir efectivamente cómo es que la entidad presenta, publica y genera información. Nos va a decir no solamente qué dependencia viene, quién es el responsable de dicha información, sino que además también va a decir cada cuánto se renueva esa información y de esta manera los ciudadanos pueden conocer y saber de cada cuánto, por ejemplo, se produce X información, quién la produce y en esa medida también puede dirigirse directamente a dicha dependencia para poder solicitar la información en dichos casos. Entonces, como vemos, hay instrumentos que nos permiten saber y conocer con qué información cuenta la entidad y en esa medida también conocer hasta qué punto nosotros podemos solicitar determinada información. Estos instrumentos que les acabo de comentar, digamos que hacen parte de lo que también Estefanía nos comentó un poco al inicio, de la importancia, por ejemplo, y la relación que hay y de cómo articula la ley de transparencia, procesos, por ejemplo, como la ley de archivos, y de ahí que siempre se requiera para gestionar estos instrumentos un programa de gestión documental que permita mantener la información organizada, saber cómo manejarla, quiénes se encargan de disponer de ella y de cómo almacenarla, en dónde, en fin, todo lo relacionado, digamos, como con esos, como con el manejo y la administración de la información, por supuesto, siempre respetando los principios de acceso a información pública. Ahora sí, como les decía, finalmente vamos a mirar estos recursos de protección del derecho a la información pública. Y para ello tenemos que primero conocer y saber que hay información que puede ser clasificada o reservada. ¿Esto qué quiere decir? Si bien la información es pública, hay información que por su naturaleza, lo que se puede considerar el daño, a quien le puede generar un daño, se puede determinar que es clasificada o es reservada. Vamos a hablar de información clasificada y es decir que esta información no tiene un límite para su conservación y para su no reproducción ni comunicación. Y esa es información que está relacionada
con poder de pronto afectar derechos a las personas naturales o jurídicas. Y en este caso estamos hablando de los derechos, por ejemplo, a la intimidad, y como ya en algún momento lo había mencionado, este está limitado para los servidores públicos, particularmente por la publicación de las hojas de vida a través del CIGEP, en el cual digamos que se conoce la formación académica y la experiencia laboral, además de la escala salarial que tiene el funcionario o, en el caso de los contratistas, el valor y el objeto del contrato. Esto precisamente para generar la transparencia y garantizar que los funcionarios y o contratistas, digamos, cumplen con la idoneidad para estar en ese cargo o cumpliendo ese contrato con las entidades públicas. Por lo demás, digamos que los datos como lo son frente a la intimidad, el derecho a la intimidad, como lo es la dirección del domicilio, del funcionario, del contratista, el correo electrónico personal, el número celular, no sé, el nombre de sus familiares, esa información no va a estar ahí, no va a estar disponible y por el contrario es información clasificada que no se le puede entregar a nadie diferente, sino al mismo eh, dueño de dicha información. Cuando, por ejemplo, también la información que se esté manejando, administrando, tenga de pronto alguna conexidad con el derecho a la vida, la salud o la seguridad. Por ejemplo, en este caso, las historias clínicas son información clasificada y por eso es que solamente los pacientes son quienes tienen acceso realmente a ella. Y digamos que las CPS y en general el sistema de salud busca proteger y salvaguardar precisamente dicha información. Frente a las personas jurídicas, por ejemplo, cuando se ven vulnerados sus derechos frente al desarrollo de secretos comerciales o industriales o profesionales, por ejemplo, en su momento, como ha pasado, digamos, en algunos casos, lo que llamamos las patentes, esto digamos que está protegido y de esta manera digamos que se busca precisamente salvaguardar el desarrollo de estas actividades para precisamente facilitar que en el futuro, digamos, se cuente con los recursos para poder, digamos, generar nuevas aplicaciones o nuevos desarrollos. De ahí que, por ejemplo, esta información se considere clasificada y no tiene un límite de, eh, de protección para precisamente evitar su publicación. Luego tenemos la información reservada y esta sí tiene un límite de tiempo de protección o de publicación que son hasta 15 años. Es decir, alguna información puede tener o puede tener solamente un año de reserva o 2 o 3 o máximo 15 años. En los casos de la información que se considera de reserva, se considera reservada es porque esta puede generar, la información que se contiene o está ahí consignada, puede tener o causar algunos daños al interés público. Y en esta medida se considera, digamos, daños al interés público, por ejemplo, toda la información que está relacionada con la defensa y seguridad nacional. Es un tema muy delicado, por lo cual precisamente esta información se considera reservada. Temas de seguridad pública, de las relaciones internacionales, de investigaciones y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias mientras no exista medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos. Es decir, si estamos hablando de la investigación a alguna persona, la información que se ha hasta el momento obtenido dentro del proceso, pero si todavía está en etapa de investigación y todavía no se ha formulado cargos, esto significará que esta información se considera reservada. En el momento que ya se hayan formulado cargos, ya haya tenido la primera audiencia y se hayan definido los cargos y empiece ya la nueva etapa procesal, esta documentación ahora sí ya será pública. Mientras esté en etapa de investigación, será reservada. Esto, digamos, para las diferentes investigaciones, particularmente lo relacionado a investigaciones disciplinarias que lleva a cabo la Procuraduría General de la Nación. También información que afecte la administración efectiva de la justicia. También todo lo que tiene que ver con temas de infancia y adolescencia es un tema muy complejo por la vulneración que puede tener sobre los derechos a la niñez y la adolescencia, de ahí que se considere también información reservada. Y particularmente y muy importante es la información sobre la estabilidad macroeconómica y financiera del país.
Además, también muy recientemente, como sucedió, los temas relacionados con salud pública. Sin embargo, que se considere una información clasificada o reservada no quiere decir que entonces esta información no se pueda solicitar. Se puede solicitar y ya vamos a ver que hay dos formas de hacerlo. Una es a través de los recursos que se pueden interponer frente a los diferentes, al órgano encargado de garantizar precisamente la ley de transparencia, que ya veremos que es la Procuraduría General de la Nación, y en esa medida hay una serie de recursos que permiten precisamente identificar dónde o cómo poder hacer o valer la garantía de sus derechos. Yo tengo un problema con mi presentación y es que no puedo ver acá en la proyección en qué diapositiva vamos. Me sale que no puedo mostrar, no se puede ver el contenido. Entonces, Estefanía, te pediría el favor si me confirmas si estamos en la diapositiva 33, en donde están los recursos ante solicitudes de información, porfa. Y vamos en las excepciones, pasábamos a las excepciones de acceso a la información pública. Ok, listo. Que son tres, digamos, hay tres puntos ahí importantes. Entonces, para retomar las excepciones de acceso a información pública, y entonces ahí es muy importante también remitirnos al decreto 1081 del 2015, que además, digamos, nos define de manera mucho más concreta cuáles son esas excepciones de acceso a la ley. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que si bien la ley 1712 del 2014 nos dice cuál es esa información, o mejor, que hay información que se considera reservada o clasificada, también este decreto ya nos va a dar muchas más luces de cuáles son esos puntos mucho más álgidos que fueron los que ahorita les comenté sobre cuál es la información clasificada o reservada. De ahí la importancia que las entidades públicas tengan publicado su índice de información clasificada y o reservada y ahí van a tener explícito no solamente cuál es esa información, quién es responsable, sino en los diferentes casos, cuál es el tiempo de reserva de dicha información, o en el caso de las clasificadas, si definitivamente es clasificada de manera ilimitada. Un segundo aspecto es que precisamente la información, a pesar de que puede ser reservada o clasificada, pues hay maneras de entregar la información o de dar a conocer la información y se puede hacer a través de eliminar, tachar o anonimizar o transliterar a través de la edición del documento esa información que se pueda considerar clasificada o reservada. Es decir, nosotros podemos solicitar esa información, mientras que la entidad pública lo que podrá hacer es precisamente como que buscar la manera de tapar esa información que se puede considerar vulnerable o clasificada o reservada. Y lo tercero que hay que tener también muy en cuenta es que el acto de negación de acceso a información pública precisamente debe decir o le deben de indicar a los ciudadanos por qué no le están entregando esa información. Es decir, si yo solicito una información y la entidad me dice que no me la puede entregar, ellos deben de sustentar de manera clara cuáles son los motivos por los cuales no se entrega esa información. No solamente debe usar la normatividad, sino que debe de dejar de manera clara porque esta información está dentro de esas excepciones de ley. Y de igual manera indicar el tiempo de reserva o clasificación, en caso si es clasificada, igual determinar si tiene algún tiempo o si esta es ilimitada. Y además, algo que es muy importante, debe cargar o de adjuntar en esa respuesta algo que se llama carga de la prueba. La carga de la prueba es básicamente define el daño que puede provocar la publicación de dicha información y como lo vimos anteriormente, puede ser, si es clasificada, estamos hablando de derechos que vulneran a las personas naturales o personas jurídicas, como las empresas, o en el caso de la información reservada, si está atentando o de pronto puede vulnerar o generar ciertas problemas o dificultades frente a
los derechos públicos o lo que podemos entender como al interés público, más específicamente. Entonces, recordemos que al finalizar o cuando nos niegan un derecho a la información, primero nos deben de dar las explicaciones de por qué, citando no solamente la normatividad, sino dándonos cuenta que efectivamente esas justificaciones están dentro de las excepciones de la ley, deben de determinar el tiempo de reserva o clasificación y además, recordemos esto que fue lo último que se explicó, que es la carga de la prueba, que es lo que al final también nos define que, ok, acá este tipo de información que estamos solicitando efectivamente está vulnerando derechos individuales o derechos al bienestar público, no al interés público. Ahora sí, por favor, siguiente, frente a los recursos que se pueden radicar ante los diferentes entes judiciales. Primero, si nos han negado o nos han hecho una negación de solicitud de información, nosotros podemos interponer un recurso en el cual nosotros vamos a dar cuenta, o mejor, se le indica nuevamente a la entidad pública a la que se le solicitó la información, solicitando nuevamente que se haga esta entrega de información, es decir, que nuevamente se tramite esta solicitud de información. Este recurso de reposición se debe radicar inmediatamente 3 días después, por escrito, ante la misma entidad, de manera que pueda empezar nuevamente a ser estudiada y de esta manera puedan definir si van a entregar o no la información. Si tras este recurso de reposición interpuesto no tenemos una respuesta positiva, nosotros lo que hacemos entonces es acudir ante el tribunal administrativo correspondiente de la jurisdicción correspondiente, es decir, que si estamos en un municipio, por ejemplo, como el municipio de Chía, Cundinamarca, tendríamos que erradicar este recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Si estamos desde Bogotá, lo haríamos desde el Tribunal Administrativo de Bogotá y en este caso pues los tribunales administrativos departamentales o en el caso digamos de los distritos pues de los tribunales administrativos. Muy importante que también se tenga en cuenta que si son las autoridades hacia a qué jurisdicción pertenecen, más sin embargo, siempre es importante que se radique en el tribunal administrativo correspondiente de donde se hace la solicitud de información. En este proceso, el tribunal administrativo lo que va a hacer es solicitarle la información a la entidad y va a determinar si efectivamente se puede entregar o cómo y bajo qué condiciones se haría la entrega de dicha información. Asimismo, se generaría de pronto las condiciones o establecería qué condiciones pueden haber para la entrega de dicha solicitud de información cuando estamos hablando de información clasificada o reservada. Cuando es información pública, no hay ningún tipo de reserva o clasificación y por lo cual, digamos, no tendríamos que llegar hasta este punto. Recordemos que al final estos recursos se usan es cuando estamos frente a información clasificada y o reservada y de esta manera pues poder identificar mucho más claro hacia dónde queremos encontrar dicha información. Entonces recordemos que son dos recursos. Un recurso de reposición que se entabla frente a la misma entidad donde se hizo la solicitud de información y si se niega nuevamente esta información, entrar entonces ante el tribunal administrativo correspondiente para poder establecer ya como última instancia esta posibilidad ante un juez. Siguiente, por favor. Como ya lo habíamos visto, o como ya lo había mencionado, digamos, de manera muy por encima, el órgano garante de la ley de transparencia y que ésta se cumpla es la Procuraduría General de la Nación. Entonces, una manera también de solicitar información clasificada y o reservada se puede hacer a través de la Procuraduría General de la Nación.
a través particularmente de lo que es la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad. A través de ellos se puede solicitar esta información clasificada o reservada y ellos gestionan directamente con la entidad que tiene a cabo o que tiene, digamos, como dicha información para hacer el proceso. ¿Esto por qué? Teniendo en cuenta como lo vimos que la información, digamos, en su documento o en su contenido, digamos que puede tener información, digamos, pública, pero también información clasificada y o reservada, se puede, digamos, editar o generar que el documento pueda omitir esas partes de información que, digamos, están protegidas por esas excepciones. En esa medida, la Procuraduría garantiza primero, o buscaría garantizar, que al ciudadano se le entregue la información correspondiente, salvaguardando además aquella información digamos, que está protegida bajo esas excepciones. Entonces, otro mecanismo precisamente para poder hacer esa solicitud de información que se considera clasificada o reservada, va a ser a través de la Procuraduría General de la Nación. En últimas, en este punto, es importante y por eso hay que solicitarle a las entidades que puedan avanzar lo más pronto posible en el desarrollo y la publicación de los índices de sus índices de información clasificada y o reservada, para que de esta manera, digamos, que los ciudadanos puedan conocer de manera mucho más clara cómo poder solicitar la información. Al fin de cuentas, conociendo nosotros qué información puede ser pública o cuál tiene algunas excepciones de ley, podemos entonces entablar los procedimientos adecuados para garantizar precisamente o tener la garantía de acceso a información pública. Nuevamente, o retomando lo que hace un poco la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, es también generar acciones preventivas tendientes a garantizar precisamente el derecho al acceso a la información pública. Genera además informes y estadísticas sobre cómo se viene desarrollando, organizando además las diferentes acciones de las entidades públicas frente a este derecho, además de promover el conocimiento y con ello, pues, la necesidad de que todos como ciudadanos, digamos, tengamos conocimiento de esta ley, de la importancia que tiene y conocer que hay información pública, pero así como información pública y acceso público, hay algunas excepciones y en esa materia, pues sabemos que hay unos mecanismos y hay unas formas de poder solicitar dicha información sin que se vea vulnerada tal información. Generar también las sanciones disciplinarias a través de la investigación por precisamente no dar cumplimiento ni garantizar el derecho a acceso a información pública de pronto por parte de algunas entidades o funcionarios, ¿sí? Pero además, frente a la parte de producción de conocimiento y de abordar de manera mucho más amplia este tema, genera el índice de transparencia de acceso a la información pública ITA, que da cuenta de qué tan organizadas de pronto están las entidades eh, públicas al momento de garantizar el derecho al acceso a la información pública. Entonces verifica que efectivamente se cumplan esos mínimos requisitos, pero además verifica que, por ejemplo, estos formatos de gestión de información que nos dan cuenta sobre qué información existe, si esta es información pública o si esta tiene algún tipo de reserva o clasificación, y de esta manera, digamos, tener conocimiento de la misma. A través de ese índice, es un indicador muy importante precisamente para las entidades, y en esa materia puedan generar acciones tendientes a cambiar o generar cambios organizacionales que les permitan tener una garantía o puedan garantizar mejor el derecho de acceso a la información pública. Asimismo, como ya les había comentado, ahí está el sistema CIPIR, que es precisamente el sistema para generar las solicitudes de información con identificación reservada clasificada. Entonces, recordemos que este mecanismo también es una manera de garantizar el derecho de acceso a la información pública en estos casos. Listo. Ya para finalizar, y porfa, siguiente diapositiva, una manera también de protección del derecho de acceso a la información pública está precisamente en que, como les estaba comentando anteriormente, la Procuraduría puede investigar y generar sanciones precisamente por no dar, incumplir o por no garantizar el derecho al acceso a la información pública, y en esta medida lleva a cabo sanciones disciplinarias precisamente tendientes a
identificar qué entidades o pronto qué funcionarios no están cumpliendo cabalmente esta ley. Pero además es muy importante que también los funcionarios tengan claro que cuando se niega el derecho al acceso a la información pública, no solamente se puede acarrear sanciones disciplinarias, sino que si la información que se está solicitando y se está negando vulnera otros derechos, ahí estaríamos incurriendo en la posibilidad de llevar sanciones de tipo penal por parte de los servidores públicos, de manera que siempre va a ser muy importante también que los funcionarios conozcan de la ley, sepan de la ley y los ciudadanos también estén muy informados para poder ejercer y hacer valer sus derechos de acceso a la información pública. Entonces, en resumen y para terminar como esta capacitación del día de hoy, recordemos que entonces para poder solicitar información, sabemos que primero ya sabemos que hay información pública, pero también que hay información que se considera clasificada o reservada. Que si es clasificada es porque vulnera o puede tender a generar daños en los derechos de los individuos o de las personas jurídicas, como puede ser el derecho a la intimidad, los derechos comerciales también, en el caso de las empresas. Y hablamos de información de tipo reservada cuando hablamos que el daño que se puede generar por la publicación de esta información es de interés público. Por eso va a ser muy importante que nosotros como ciudadanos le exijamos y solicitemos a las diferentes entidades públicas que hagan uso de los instrumentos de gestión de información para que podamos conocer precisamente cómo está organizada la información pública, a cuál tenemos derecho o tenemos acceso de manera sencilla, siendo pública, cuáles son aquellas que de pronto tienen alguna excepción de la ley y sin embargo aún podemos solicitar esa información entendiendo que hay unos mecanismos para hacerlo, como es el CIPIR a través de la Procuraduría General de la Nación, que permite precisamente garantizar la protección de la información, pero además que garantiza eh, el acceso a la información pública. Y además los diferentes recursos, el recurso de reposición que se interpone ante la misma entidad que negó la solicitud de información. Y si no tenemos respuesta por parte de la entidad a través de este recurso de reposición, un último recurso precisamente que se puede interponer ante los tribunales administrativos correspondientes para que, digamos, se pueda garantizar el derecho de acceso a la información pública. Y muy importante para finalizar, que si nos han negado el derecho a acceso a la información pública, debe venir con una justificación, que es la normatividad, o sea, citando la normatividad, especificando la ley, el decreto, y especificando de manera mucho más clara cuáles son esos temas que precisamente cobijan la ley sobre esas excepciones y además no olviden que deben tener adjunto, que debe venir con ello, la carga de la prueba, que es decir, esa justificación mucho más fuerte, mucho más robusta, que define precisamente por qué dicha información no se puede entregar. Pues a todos los asistentes, muchas gracias. No olviden diligenciar el listado de asistencia. También dejar en el chat todas sus preguntas y todas sus inquietudes y nosotros las estaremos resolviendo y entregando a todos los correos que queden registrados en el listado de asistencia. De ahí la importancia que puedan eh, diligenciar este listado. Y pues agradecerles nuevamente por su asistencia, por su disposición a este espacio. Y pues ya saben que desde la Secretaría de Transparencia nosotros estamos prestos también a atender cualquier inquietud que tengan frente a los temas asociados con control social, con ley de transparencia y acceso a la información pública y de esta manera pues generar también como una dinámica mucho más constructiva entre los ciudadanos y las diferentes entidades públicas, lo que es en últimas pues el Estado. Muchas gracias a todos ustedes. Un feliz resto de día. Bueno, de esta manera concluye este evento de capacitación. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haberse conectado y haber permanecido en este importante espacio y quisiera, aprovechando la comparecencia de varios miembros de las comisiones regionales de moralización, recordarles tres cosas
Muy importantes. La primera, estamos pendientes de la formulación de sus planes bianuales de acción. Ya llevamos 6 meses de gestión y hay algunas de las comisiones que no nos han compartido sus planes bianuales y es muy importante poder avanzar en este importante instrumento de planificación. Lo segundo es un llamado a hacer la priorización de sus casos de impacto regional al interior de sus comisiones regionales, teniendo en cuenta, obviamente, las necesidades de investigación de diferentes casos que se suscitan al interior de los territorios. Y finalmente también hacerles una invitación a que por favor nos compartan las acciones que ustedes como comisiones regionales de moralización están adelantando en el territorio para nosotros poder visibilizarlo en nuestro boletín que se denomina Transparencia en las Regiones, y lo que buscamos es a través de este boletín trimestral precisamente visibilizar el importante trabajo que en materia de lucha contra la corrupción adelantan ustedes en el territorio. Entonces, dicho lo anterior, agradecemos nuevamente haberse conectado y haber permanecido en este importante espacio, y agradecemos a nuestros profesionales, a la doctora Karina Estefanía y al doctor Daniel Sandoval por sus importantes presentaciones. Como lo dijo el doctor Daniel, estamos atentos a sus preguntas en el chat para poder dar respuesta posteriormente a través de los correos electrónicos, no sin antes señalar que este importante evento de capacitación está siendo grabado y podrán tener acceso abiertamente posteriormente a través del micrositio de las comisiones regionales de moralización. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.